es grato. Por otro lado, yo sé que del lado de ustedes no es lo mismo porque la clase en línea no es igual que la clase presencial, Totalmente de pero, acuerdo. pero tratamos de hacerlo lo mejor posible para que la cosa llegue. Ya, estoy organizándome aquí para dejar grabando la sesión, pensando en los estudiantes que no han podido asistir. Denme un minutito porque se me escapó el menú donde uno lo deja grabando. ¿Qué se hizo ese menú? Acá. Recording in progress. Alguien viene entrando ahí. Entonces ahí ya tengo algunas cosas andando. Y ahora que tengo eso organizado, me voy a ir a este otro espacio de trabajo. Y vamos a ir a compartir una pantalla que voy a compartir la pantalla completa. Y ahí iremos acomodando las cosas en la medida que las necesitemos. Entonces les voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que estábamos viendo y, y de ahí vamos a ir haciendo algunas cosas gráficas y también vamos a ir haciendo ejercitación. Entonces, les recuerdo que estábamos estudiando el tema de la diferenciación, el cálculo de los cambios, para ponerlo en nuestro lenguaje común, ¿no? El cálculo de los cambios. Entonces, recuerden, así como la definición más gruesa, voy a ir al principio para poner la idea, ¿no es cierto? El cambio de las cosas. Las cantidades variables cambian, las cantidades constantes no cambian. Después teníamos el concepto más elemental del cambio, ¿no es cierto? Ejemplos particulares, ¿no es cierto? Una barra que se estira en longitud pero puede, bajo una fuerza que uno ejerza, deformarse. Entonces, sufrir un cambio, por ejemplo, de su longitud. Ese es el concepto más básico. Después definimos, ¿no es cierto?, la idea del cambio como un segundito, que encontré la página misma, como, como el valor nuevo de una cosa. Por ejemplo, el cambio de una longitud es el valor nuevo menos el valor viejo, es lo que llamamos el cambio. Si el cambio es pequeñito, lo notamos con una letra D de diferencial, o diferencia, y diferencia infinitesimal. Si el cambio es grueso, usamos otra notación, ¿ya? Y, y entonces, para una función, por ejemplo, en una función, supongamos que es una función la variable t de tiempo. ¿Mm? Entonces uno tiene el viejo valor de la función evaluada en tiempo actual, por decirlo así, y la función evaluada un poquito después, en el futuro, pero en el futuro cercano, muy cercano. Entonces lo que va a pasar menos lo que ocurrió es el cambio de la cantidad. Esa es la noción. ¿Mm? Y vimos ejemplos concretos, nos pusimos unas funciones relativamente elementales, déjenme ver ejemplos concretos, nos dimos, por ejemplo, esa función, la función t cuadrado, ¿no es cierto? Y la vamos a evaluar en el valor actual, o sea, la misma expresión que tenemos ahí, pero en el valor futuro, ligeramente futuro, ¿no es cierto? Entonces ahí le cambiamos. La fórmula dice, cada vez que usted recibe una t aquí, elévela al cuadrado. Aquí puse una t, recibí una t dentro de su paréntesis, la elevo al cuadrado. Aquí lo que recibo entre estos paréntesis es un tema delta t. Así que toda esa expresión, tema delta t, la elevo al cuadrado. Y por supuesto que si desarrollamos eso, ¿no es cierto? Un cuadrado binomio, hay unos términos que se cancelan, aquí hay un t cuadrado a la izquierda y un t cuadrado a la derecha en esa expresión. Y un segundito, estoy tratando de llegar a una herramienta aquí que me permite destacar. Hay un t cuadrado a la izquierda, ¿no es cierto? Un t cuadrado a la derecha, se cancelan y queda esto. Sin embargo, argumentamos que todos estos, los cambios, los cambios son cantidades pequeñas y elevadas al cuadrado son mucho más pequeñas. En cambio, un cambio multiplicado por una cosa no tan pequeña no es tan chico como este otro término. Entonces, estos términos proporcionales a diferencias al cuadrado, uno los puede eliminar y quedarse solamente con el primer término, que es una muy buena aproximación
al cálculo preciso. Entonces el cambio de la función t cuadrado es 2t por delta t. Después hicimos otro ejemplo con la función cúbica, hicimos el mismo tipo de ejercicio, ahí está la función cúbica, el mismo tipo de ejercicio, y llegamos que si uno elimina los términos que son proporcionales al cambio del tiempo al cuadrado, cambio de tiempo al cubo, lo único que nos queda es que los cambios son proporcionales al cambio de tiempo. El cambio de tiempo que aparece elevado al exponente 1, y hay una fórmula fuera. Y argumentamos, ¿no es cierto?, después por qué los términos eran pequeños y cuáles eran los términos más importantes. Y después dijimos lo siguiente, que es tremendamente importante, esta es la hoja clave del asunto. Es tedioso calcular los cambios de la manera en que lo hice en las presentaciones de las hojas previas. Entonces, conviene aprender dos reglas. Una regla que le llamamos la regla de la suma, que es cuando uno experimenta o calcula el cambio de dos cantidades que varían, pero tenemos la suma de dos cantidades variables. Entonces, se puede calcular el cambio de esa suma como el cambio de la primera cantidad variable más el cambio de la segunda. Cuando tenemos el cambio del producto de dos cantidades variables, entonces el cambio de la primera multiplicada por la segunda, más la primera multiplicada por el cambio de la segunda. Esas dos reglas son para el molde y hay que aprendérselas bien. Y después hicimos una demostración gráfica de esto, ¿no es cierto? Argumentamos por qué tenía que ser, e incluso pusimos unos numeritos para justificar los términos que despreciábamos y con qué nos quedaba. Entonces teníamos esa regla de producto. Después nos empezamos a aplicar distintas funciones. ¿Ya? Hicimos algunos cálculos un poquito elaborados para explicar la técnica que uno usa para demostrar las propiedades. Pero lo importante finalmente era que nos quedáramos con una serie de tablas que vamos a aprender a aplicar de manera sistemática a otros ejercicios. Entonces déjenme recordarles los resultados más importantes que están resumidos en la tabla. Más adelante, más adelante, más adelante. Hoy parece que me pasé de largo casi. Demasiado adelante. Más atrás, ¿dónde están mis tablas de resumen? Claro, aquí. ¿Sí? El resumen de la ejercitación previa está contenida en estas tres primeras tablas. El cambio de algo al cuadrado es dos veces ese algo por el cambio del algo. En este caso el algo es tiempo. ¿Sí? Entonces una función que sea que vaya como tiempo al cuadrado, un tipo parábola, por decirlo así, tiene un cambio que es dos veces la variable t por el cambio de t. El cambio de una función que sea una cúbica, t al cubo, es 3t al cuadrado por dt. Dt es el pequeño cambio de tiempo. ¿Mm? Y así, el cambio de una función a la cuarta es 4t cubo por dt. Y también tenemos algunas cosas con la raíz. El cambio de la función raíz era 1 partido por 2 la raíz de t por dt. El cambio de una raíz cúbica era esta fórmula que es un tercio. Es la misma raíz cúbica, pero elevado al cuadrado por dt. En general, todas son fórmulas en que aparece algo aquí y un dt a la derecha. También teníamos el inverso, por ejemplo, el cambio del inverso es menos 1 partido por t cuadrado de t. El cambio de un 1 partido por t cuadrado es menos 2t cubo de t. Y así, van una serie de fórmulas que uno puede ir memorizando y que yo les recomendaba pasar a la parte de atrás del cuadrado. Pero tratemos de interpretar esto y vamos a una representación gráfica antes de relacionar esto y algunos ejercicios antes de relacionar esto con el movimiento de los. Entonces el cambio o diferencia o diferencial de una función se anota de f, ¿no es cierto? Y mide cuánto cambia. Aquí tengo una curva, ¿no es cierto? Tengo un instante de tiempo t y tengo el valor de la función en ese lugar, en ese instante. Entonces tiene una cierta longitud aquí. Y cuando uno quiere calcular un cambio, uno dice, bueno, dejo pasar el tiempo un poquitito, tengo un nuevo instante de tiempo que es ligeramente posterior. Y evalúo el cambio, mido, ¿no es cierto?, cuánto vale la función en esa nueva situación. Y hago la diferencia entre este nuevo valor y el anterior. Entonces, esa diferencia, ¿no es cierto?, lo que aparezca aquí como diferencia es lo que llamamos el cambio de la función. Ahí, ¿no es cierto?, entre esas dos líneas punteadas va a haber un valor que es la diferencia entre el nuevo valor y el valor viejo. Aquí lo destacamos, ¿no es cierto? Con estas dos flechas encontradas estamos diciendo de qué tamaño es el cambio. ¿Mm? El cambio de f es de ese tamaño cuando ocurre un cierto cambio de la variable tiempo. Ok, ya tenemos una pequeña idea, ¿no es cierto? Y por supuesto que de f no fue más que el nuevo valor menos el viejo valor,
Solo que ahora tenemos unas reglas que nos permiten calcular el cambio de casi cualquier función. ¿Mm? Antes de relacionar esto con el movimiento de los objetos, quiero mostrarles otra gráfica interesante. No sé si la puedo escalar apropiadamente, pero eh, voy a ver si puedo capturar más bien la pura pantallita, cosa que se aproveche bien la pizarra, la ventana de su computadora allá donde esté. Entonces voy a ir a compartir de nuevo y quiero solamente esa ventana. Eso. Ahí estamos con solo esa ventana. Entonces, ¿qué hice aquí? Yo puse una función que corresponde a una parábola invertida. Esta es una función que uno podría escribir la fórmula. Aquí arribita, un segundito se me perdió el puntero, aquí arribita, allí arribita donde está el puntero indicando, está la función. Ah, la función que yo puse, que es 0,5 veces x multiplicado por x menos 4,7. Como aquí hay un x, es multiplicado en un paréntesis, x por x es x cuadrado, y x por menos 4,7, bueno, un factor con x. Esto claramente es una fórmula de la forma constante más otra constante por x más una tercera constante por x cuadrado. O sea, corresponde a algún tipo de parábola. En este caso corresponde a una parábola, ¿no es cierto?, con curvatura negativa, es decir, cóncava hacia abajo. ¿Y qué es lo que quiero hacer yo? Yo aquí estoy graficando para un cierto instante de la variable independiente, que en este caso se llamaría x, estoy calculando el valor que toma la función. ¿Ah? Y allá el punto rojo, donde está el punto rojo, está el valor actualmente. Y acá estoy calculando el valor un poquito después. Allá arriba, ¿no es cierto?, está el valor de la función un poquito después. La diferencia es ese segmento vertical que está allí, que lo llamé de y. Déjenme agrandarlo para que puedan apreciar. ¿Mm? Entonces, el diferencial x lo voy a aumentar para que se aprecie lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Aquí tengo, por ejemplo, déjenme la variable x, la voy a poner ahí en 1, ahí. La x lo estoy poniendo en 1, x más de x lo estoy poniendo en 2. La diferencia es el cambio de la función y. Esta función es y igual a algo. Y igual la fórmula de la parada. Ahí está el cambio de y. Y por otro lado acá tenemos el cambio de y. Y ahora voy a jugar un poquitito, voy a achicar. Lo que uno quiere es hacer estudiar el cambio de la función, el cambio, ¿no es cierto?, el segmento vertical, cómo cambia, pero para cambios pequeñitos de x. No quiero pasar de 1 a 2, quiero pasar de 1 a 1,1, algo más pequeño. Entonces quiero ver qué ocurre con ese cambio cuando achico el de x. Y lo voy a hacer cada vez más cercano a infinitesimal. Entonces, lo primero es que si el chico de X también cambia de Y. Pero no solo pasa eso. Observen que aquí tengo una hipotenusa que es como una recta que intersecta la parábola en dos puntos, en esos lugares. Pero a medida que yo disminuyo el cambio de X, esa hipotenusa se empieza a parecer cada vez más y más a la parábola. O sea, cuando yo vaya al límite de una cantidad muy, muy pequeña, la hipotenusa se va a confundir con el arco, ¿ah?, con el arco de la parábola. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que ocurre en el límite de cantidades pequeñas. ¿Sí? Para ejemplificar esta idea más claramente, voy a hacer algo acá, que déjenme mover un poquito esto, es porque así creo que puedo intervenir acá, y a ver si logro capturar una cantidad que está aquí. um, tengo todos los objetos. Se me arranca esa cantidad. Es que había una línea que yo había puesto aquí y que ahora no estoy viendo. Si la pillo, cuando pincho por aquí me la tiene que ofrecer. No me la quiero ofrecer el carajo. Bueno, ups, ¿cómo hago para que me lo ofrezca? Mm,
Perdón. Tranquilo, jóvenes, ya va a aparecer. Segmento de X. No, 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 no. Seleccione otro. Segmento, a ver, déjame ver si es ese. No, tampoco, ya la perdí. La perdí por hacer algo que hice en algún momento. No importa. Ahora, eh, fíjense que por otro lado, lo que tiene interesante es esto que tenemos acá. Voy a cambiar el valor de X. Y yo puedo instalarme en distintos valores X de la función. X es la variable independiente, como el T. ¿Mm? Entonces puedo instalarme en valores negativos, puedo instalarme en cero, puedo instalarme en valores positivos, se fijan, el valor de X, que aquí es 0,8, yo lo puedo mover a voluntad. ¿Ah? Lo puedo mover a voluntad hacia la derecha o hacia la izquierda. Y déjenme dejar el cambio de X bien chiquitito, ahí, bien chiquitito. ¿Mm? Entonces, ustedes se darán cuenta que si yo sé calcular de y sé calcular de X, entonces automáticamente voy a poder hacer el cociente entre DI y de X. Y el cociente es como el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente de este pequeño triángulo. ¿Mm? Agrandemos el triángulo para que se aprecie. ¿No? Y corramos el triángulo un poquito para la izquierda para que se aprecie. ¿Mm? Entonces, si yo sé calcular el diferencial de la variable dependiente en términos del diferencial de la variable independiente, si yo entonces yo puedo hacer el cociente de i partido por dx, y esa es la tangente del ángulo que forma esa hipotenusa con el eje horizontal. O sea, yo puedo calcular la pendiente en este lugar de ese triángulo. Pero esa pendiente, cuando yo achico el de X, es cada vez más parecida a la pendiente que tiene la misma curva, la parábola, en este lugar. De manera que si yo me muevo por distintos puntos, yo voy a poder calcular, por ejemplo, un punto de máxima altura allí va a tener pendiente nula. Mientras más a la izquierda esté, va a ser más grande la pendiente. ¿Eh? La pendiente va a ir cambiando dependiendo del lugar. La pendiente va a ser, ¿no es cierto?, la tangente del ángulo, y la tangente del ángulo es de i partido de x. ¿Ah? El cambio vertical dividido por el cambio horizontal. Y fíjense que cuando estoy en un máximo, el cambio vertical es nulo. Cuando estoy exactamente en un máximo, el segmento de i es nulo comparado con el de x, entonces uno tiene automáticamente una pendiente que es cero. Para graficar mejor eso, lo que voy a hacer es mostrar otra herramienta. Dejen pasar los valores positivos de E. Si me voy a los valores positivos, entonces ahora de I es una cantidad negativa, baja, mientras que de X se mantiene positivo. Y voy a tener una pendiente negativa. Una pendiente negativa. Entonces, ustedes pueden ver que si me muevo con los X, paso de tener, allá estoy con pendiente positiva, ¿no es cierto? La pendiente está disminuyendo. Cuando llego al punto de máxima altura aquí, la pendiente es nula. Cuando paso del punto máxima altura, la pendiente es negativa y va haciendo cada vez más y más negativa a medida que uno se mueve, ¿no es cierto?, a lo largo de la parada. Entonces, el calcular cambios es importante porque si tengo un cambio de i y puedo escribir esta fórmula, en la forma que lo estábamos escribiendo en la presentación, la hoja de presentación previa, entonces también puedo hacer el cociente de i partido por dx, que me va a dar automáticamente la pendiente de la curva. Ese cálculo de pendiente se llama el cálculo de derivada. Ok, tenemos esa idea y ahora déjenme agregar allí una función en azul, que es la que está acá mostrada, no importa lo que sea, pero esa función es la pendiente misma, el valor que toma la pendiente en distintos lugares. ¿Mm? Entonces, déjenme ver si puedo hacer que... No, porque se me perdió el puntito de la pendiente. ¿Dónde está? Quiero, aquí está la pendiente de i partido por dx es g, y quiero que me muestre eso. ¿Por qué no lo tengo? Tendría que ver el valor. Porque estoy muy a la derecha, ahora entendí, o muy a la izquierda.
no está funcionando. No está funcionando lo que tendría, pero perdí algo aquí en mi cálculo, perdí algo. Pucha. En delante modifiqué esta presentación. Entonces, ahí está. Disculpe, es una pequeña región donde van a alcanzar a apreciarlo. ¿Sí? Aquí, ese puntito negro o azul que está allí es el valor que toma la curva en azul. Es el valor de la pendiente en cada lugar. Entonces, fíjense lo que ocurre con ese valor cuando estoy con pendiente positiva. Entonces tengo la curva en azul, el segmento vertical de la curva en azul es el tamaño de la pendiente. Entonces ahí, por ejemplo, la función es más pequeña, su tamaño es eso, la pendiente es más chica. Luego me cambio de lugar, me acerco al máximo, más y más pequeña la pendiente, la pendiente del cociente de y partido por dx, ¿ya? Me acerco más al máximo. Y en el máximo uno puede apreciar que la pendiente es cero, ¿ah? Entonces, ahí cerca del máximo antes es positiva, ahí es cero, y después pasa a los valores negativos, pero por alguna razón el software no me lo quiere graficar. En fin, pero ahí se puede apreciar, por un rato se puede apreciar, ¿no es cierto? Ese circulito que es el valor de la pendiente desde que me acerco hasta que llego al cero en el máximo. Y no sé por qué razón no me lo quiere graficar después que paso, en que tendría que mostrarme un puntito por acá, ¿no es cierto?, de valor negativo. Entonces, aquí hay dos cantidades interesantes. Por un lado, el DI que es el cambio de la función, y por otro lado, el cociente de y partido por de x, que es la pendiente de la parábola, la pendiente en cada lugar de la parábola. Entonces, tenemos una herramienta en este momento en las manos, estamos adquiriendo una herramienta en las manos que nos permite calcular diferenciales y nos permite calcular pendientes asociadas. Diferenciales de una función y pendientes asociadas a una función. Son todas las herramientas que necesitamos para poder calcular la cinemática básica del movimiento. Los cambios de posición van a ser diferenciales, las velocidades van a ser cocientes de diferencial. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver luego. Entonces, teníamos esto, ¿no es cierto? El cambio de una función es del segmento de f, la función experimenta un cambio porque la variable independiente, t en este caso, aumenta algo en una pequeña cantidad de t, y eso nos da un nuevo valor. Déjeme saltarme un poquito, no voy a saltar la relación con los objetos. Todos los diferenciales que mostramos antes, el diferencial de la función 1 partido por t, es de la forma algo por dt, el 1 partido por t cuadrado es algo por dt, todos son proporcionales a dt. dt figura en cada Profe, uno de ellos. Sí, no estaba compartiendo la pantalla por si acaso. oh, ups, ya. Gracias por el aviso. Ahora sí, ahora sí, y tengo que recuperar el spotlight. Gracias por el aviso, muchas gracias. Entonces, lo que vuelvo a lo que dije antes, ¿no es cierto? Dije antes que una función, ¿no es cierto?, la evalúo en una variable, me da un valor, la evalúo en una variable cercana, me da otro valor, un valor distinto, aquí le varía en t, aquí en t más algo, en algo pequeñito, un t más de t, hay un pequeño cambio de la función, lo llamamos de f, es la función evaluada en el nuevo valor menos el valor anterior. Y, y, y también dijimos, ¿no es cierto?, que estos cambios de las funciones son todos de la forma, por ejemplo, aquí la función f es raíz de t. Acá la función f es raíz cúbica de t. Acá la función f es raíz cuarta de t. Y el cambio de la función f es algo por dt. También esto es otra cosa por dt. Todos son de la manera, son de la forma, una función nueva por dt. Incluso los cambios que habíamos visto acá, 1 partido por t, por ejemplo, es otra cosa por dt. A cada fórmula de la variable independiente que uno ponga, le corresponde una fórmula aquí y un dt. Y tenemos las más básicas, por ejemplo, elevar al cuadrado de 2t por dt, elevar al cubo, que es 3t cuadrado por dt, etc. Entonces, todas ellas son de esa forma. Todas adoptan esta forma. El cambio de una fórmula es igual a una nueva fórmula por el cambio de la variable independiente. Entonces uno puede pensar en lo que pasa
con la posición. ¿Mm? Eh, si f fuese una variable que representara posición, ¿Mm? Distancia recorrida, posición, en metros. Esto- entonces, esto sería un cambio de una fórmula F que cuando uno la evalúa a metros. Entonces, si la evalúo un poco después, me da más metros o menos metros, y la resto con poco antes, me da metros también, pues la resta de metros es metro. Entonces, si F representa posición, la resta de dos valores de posición siguen siendo una longitud y eso se mide en metros. Si tengo un tiempo, por ejemplo, un instante 3 segundos y evalúo un poquito después 3.01, el dt, el cambio de tiempo es 3.01, y el cambio de dt sería 0.01. Pero la resta de dos tiempos es tiempo. Entonces aquí tengo dimensiones de tiempo y por lo tanto las unidades son segundos. Entonces si yo recapitulo un poquito sobre eso, ¿no es cierto? Restar metros me da metros, restar segundos me da segundos, y lo que queda acá tiene que satisfacer el principio de homogeneidad, el principio del análisis dimensional, que las dimensiones de toda la expresión que está a la derecha tienen que ser las mismas que está a la izquierda. Entonces a esta fórmula 9 no le queda más que tener unidades que son metros dividido por segundo. ¿Ah? De manera que metros partido por segundo multiplicado por segundo se cancela los segundos multiplicando por los segundos dividiendo y el resultado me queda en metros. Y si estoy calculando una cantidad que tiene dimensiones de metros dividido segundo, metros en cada segundo, claramente estoy calculando algo que representa o tiene dimensiones de una velocidad. Recuerden, kilómetros dividido hora, kilómetros en cada hora. Eso es una medición de velocidad, rapidez. Pero pensemos por ahora que es una medición con dimensiones de velocidad. Entonces, el diferencial de posición va a ser una fórmula nueva que tiene unidades de velocidad, metros partido por segundo, multiplicado por un cambio de tiempo. Significa que tenemos con estas reglas que comentamos un poco antes, ¿no es cierto? Estas reglas que mostré, las quiero mostrar de nuevo. También al comienzo, me pasé a llegar allá, a donde está la regla. Si yo manejo estas reglas, yo voy a saber calcular diferenciales de fórmula. Y si sé calcular diferenciales de fórmula, automáticamente voy a poder deducir velocidades. Las aceleraciones son cambios también, son cambios de velocidades. Si sé estas reglas, voy a poder deducir aceleración. Voy a poder deducir velocidad y aceleraciones para las fórmulas, para los movimientos más complejos que yo pueda imaginar. No solamente los más simples. Tenemos aquí, estamos adquiriendo una herramienta poderosa para eso. Déjenme avanzar nuevamente, porque habíamos hecho algunos ejercicios de esto en la clase anterior. Entonces, hasta aquí estamos diciendo, ¿no es cierto?, que tenemos metros sobre segundo. También pueden pensar que este dt que está aquí, multiplicando a este f mayúscula, lo paso dividiendo a la izquierda, al df. Entonces, el cambio de posición dividido por el cambio de tiempo, que es la expresión que voy a escribir acá, tiene que ser la función nueva que obtuve, ¿ah? El f de t. Y por supuesto que allá arriba tengo metros, acá tengo segundos, así que tengo un cociente de metros partido por segundo, así que ese f es la velocidad misma que me está calculando. Esa operación de f dividido de t, ¿no?, que tiene este resultado, uno la llama derivar, ¿no? También le llaman velocidad de cambio, tasa de variación, tiene varios nombres. Derivada, derivada de la función, función derivada. La operación misma de hacer el cálculo de ese cociente uno lo llama derivar. Y el no hacer el cálculo del cociente, sino que hacer la operación de este tipo, que fue la que enseñamos, se llama diferenciar. Pero obviamente si sé diferenciar no me cuesta nada pasar esa cantidad dividiendo al otro lado para tener la derivada. Es cuestión de pasar el dt dividiendo. Vamos a hacer el ejercicio en unos segundos más. Si tengo una fórmula de la coordenada x y calculo su diferencial, por supuesto que me va a dar un resultado que va a ser algo por dt. Ese algo, cuando yo tenga x y x corresponda a posición, lo vamos a llamar componente
X de la velocidad, ¿ya? Velocidad componente X, esto que está aquí. O velocidad asociada a X también puede ser. Pero resulta que cuando los objetos se mueven, tienen una posición que es un vector. Entonces, ese vector tiene componentes, puede tener una componente X, puede tener una componente Y. Y el X siendo una función de la variable tiempo, y el Y también siendo una función de la variable tiempo, el Y también puede experimentar un cambio. Cuando el tiempo aumenta un poco, la variable Y también cambia. Y entonces ese cambio también es proporcional al cambio de tiempo, y el factor de proporcionalidad, por supuesto que va a ser distinto del otro, lo vamos a llamar, en general lo vamos a llamar V sub I, y va a ser otra componente del vector de velocidad. Entonces, quiero enfatizar esos conceptos porque primero vamos a ver cómo calculamos estos diferenciales y después cómo obtenemos estos cocientes para identificar las velocidades asociadas. Entonces, dicho eso, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el cambio de posición de X asociado a la coordenada X es proporcional, ¿no es cierto?, al cambio de tiempo transcurrido. El factor de proporcionalidad, ¿no es cierto?, lo llamamos la componente del factor velocidad asociada a la dirección X. O función derivada de X partido de T es la función velocidad Y. ¿Mm? Para la coordenada Y tenemos lo mismo, porque el cambio de posición Y es proporcional al cambio de tiempo transcurrido, y el factor de proporcional de su Y lo llamamos la componente de velocidad asociada a la coordenada Y, o la componente del vector velocidad en la dirección de Y unitaria. Es lo que estamos diciendo. Yo sé que estoy un poquito rápido, lo vamos a reforzar después, y aquí después hablé sobre la interpretación geométrica, dije algunos cierto, un pequeño incremento le correspondía un cambio de I, y ahí está la recta tangente, ¿no es cierto? A un pequeño cambio de tiempo le corresponde un pequeño cambio, por ejemplo, de la coordenada I, y por supuesto uno puede pasar una recta tangente. Esa recta tangente tiene una pendiente. ¿Sí? La pendiente está dada por la pendiente de una recta, ¿no es cierto? Es lo que sube dividido por lo que sube por lo que avanza horizontal. Entonces, lo que sube es un cateto opuesto y si lo divido por un cateto adyacente, tengo la tangente del ángulo, ¿ah? Del ángulo que tiene esa recta en rojo con respecto al segmento horizontal. Pero fíjense que la recta tangente también es la pendiente que tiene la curva azul en ese lugar. ¿Sí? Mientras más pequeñito el de t, esa recta va a ser más perfectamente tangencial a la curva en azul. Así es que si yo calculo de i dividido de t, voy a saber la pendiente de esta posición en la gráfica i, coordenada i, versus tiempo. Entonces ese es el objetivo de lo que queremos hacer. Cuando uno escribe la ecuación de una recta, ¿no es cierto? Uno escribe i igual constante por la variable independiente y puede haber otra constante. Estamos hablando del m, ¿no es cierto? El m es la pendiente, el cambio de i partido por el cambio de t. Entonces, el m lo calculo como cateto opuesto, digo por cateto adyacente, eso de i partido de t, y entonces este cociente es una medida de qué pendiente tiene la curva en cada lugar. Ese es esencialmente el concepto de la velocidad, ¿ya? Pero ya lo vamos a enfatizar. Entonces, en nuestro cálculo de diferenciales, nosotros vamos a obtener fácilmente esa pendiente o esa velocidad. Porque si me dan una fórmula del tiempo, yo la diferencio, voy a obtener una expresión nueva, proporcional a la de t, y lo que acompaña a ese de t va a ser mi velocidad. ¿Sí? Entonces, dicho eso, hagamos algunos ejercicios. ¿Sí? Déjenme, eh, déjenme irme a otra presentación. Creo que lo tengo todo en pantalla completa, entonces voy a agrandar esta acá. Voy a agrandar esta acá para evaluar. Para empezar a evaluar algunos cambios. Vamos a partir por las cosas más sencillas. Vamos a usar esta definición de la función f, del diferencial, y vamos a ver qué pasa cuando la función es constante. ¿Ya? Y ese va a ser el primer cálculo que vamos a hacer. Déjenme asegurarme. Necesito una herramienta que no he levantado, la levanto en un segundo. Una herramienta para poder yo escribir fórmulas en la pizarra. Mm, sí, aquí viene. Un segundito.
nuevo multi-recording, ya se conecta, ya va a aparecer eso por aquí, apoyamos el lugar, ahí viene, tengo ahí unas cosas de una clase anterior, pero vamos a crear una nueva página y vamos a tener lo que nos interesa. Entonces, supongamos que tenemos esta función, la función i igual 5. Supongamos que es una función de x en dominio entre x igual 0 y x igual 10. Podemos hacer un gráfico, ¿no es cierto? Entonces, el valor de i, aquí 1, 2, 3, 4, 5, aquí está 0, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el eje de las x. Y en ese dominio, 2, 3, perdón, hasta 10, 6, 7, 8, 9, ya, déjenme ponerlo voy a cambiar los valores. Por aquí voy a poner igual 2 con x entre 0 y 5. O sea, yo quiero que la función i, ¿no es cierto? Lo voy a graficar. En x igual 0 vale 2, en x igual 1 vale 2, en x igual 2 vale 2, siempre vale 2. ¿Vale? Ahí vale 2. Eso, aquí está 1, está 2, está 3. En toda esa región, la función está definida entre 0 y 5, vale lo mismo, es constante. ¿Ya? No cambia a medida que yo cambio x. Por ejemplo, para x igual 2 me da 2, para x igual 3 me da 2, para x igual 4 me da 2, siempre me da 2, para x igual 3.5 me da 2 también, es constante. Entonces, y evaluada en 5 es 2, pero y evaluada en 4 también es 2. El cambio de y, el cambio asociado a eso sería, ¿no es cierto?, y de 4 menos y de 3. Y como y de 4 es 2 y de 3 es 2, esto me da 0. O sea, efectivamente, la función no cambia. Eso es lo que me dice el diferencial. ¿Mm? Lo puedo poner en términos más generales. Y en cualquier x es 2. Y en un x más un extra también es 2. Su diferencial, definido como y evaluado en x más de x menos y de x, estoy viendo, ¿no es cierto?, que ese vale 2, el otro también vale 2, y que 2 menos 2 me da 0. ¿Cuál es la conclusión? Si la función es constante, su cambio es nulo. Es muy elemental eso. Entonces tenemos, en general, si como función de x es una constante, entonces el cambio de la constante, de cualquier constante, siempre vale 0. Incluso pueden escribir que es 0 por dx, pero eso no cambia el hecho de que es nulo. Entonces, perfecto, tenemos ahí una primera cosa interesante. Pensemos ahora en una función distinta. Pensemos en una función que sea 5 multiplicando la variable t. Entonces, t es una variable que puede estar definida, por ejemplo, entre 0 e infinito, por decirlo. O sea, el tiempo transcurre desde 0 hacia el futuro. Supongamos que el movimiento de un objeto desde aquí hasta el resto de los siglos corresponda a esa fórmula. Y yo quiero calcular cuánto vale su cambio. Entonces voy a aplicar, ¿no es cierto? Voy a hacer la operación, calcular el cambio de I, lo voy a hacer, tengo que hacer la misma operación a la izquierda y a la derecha, entonces voy a aplicar esta operación a ambos lados, a la derecha y a la izquierda. Lo hago a la izquierda y lo hago a la derecha. Pero aquí viene, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho al principio. Hay dos recetas que hay que saber. El cambio de la suma de dos cantidades variables es el cambio de la primera, más el cambio de la segunda. El cambio del producto, la multiplicación de dos cantidades variables, es el cambio de la primera multiplicado por la segunda, más la primera multiplicada por el cambio más la primera que es A, el cambio de la segunda. Esas dos fórmulas son fundamentales. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí efectivamente tengo el producto de dos cantidades. Pues la primera está jugando el rol de la A,
y la segunda está jugando el rol de B. Y puedo calcular su cambio usando esta regla, la regla de producto, porque es el 5 por T el producto de las cantidades. Entonces tengo el cambio de la primera multiplicado por la segunda es T, más la primera que es 5, multiplicada por el cambio de la segunda es T. Pero 5 es una constante, y las unidades constantes no cambian. Entonces, tal como dije arriba, el diferencial de una constante es 0. El diferencial de 5 es una constante, tiene que ser 0. Entonces me da que eso es 0. Así que obtengo este interesante resultado, ¿no? El diferencial de esa expresión es 5 por dt. ¿De cuál expresión? De esta. ¿No? Lo que estamos estudiando es el cambio de i. I era 5t, o sea, estamos estudiando el cambio de 5 por t. Me quedo con eso. Me quedo con eso. ¿Mm? El cambio de la función 5 veces t no es más que 5 por el cambio de t. Hagamos otro ejercicio. Consideremos una función un poquito más general, eh, un poquito más general que, que la anterior. 5t más 2. Ahora tengo una suma, y el primer término de la suma es una multiplicación. Entonces, y a mí me interesa el cambio de esa función. O sea, yo quiero averiguar cuánto vale el cambio de la fórmula 5t más 2. ¿Cuál es la operación? ¿Qué me da esa operación de calcular el cambio de esta función? ¿Qué es lo que obtengo? Pero como tengo ahí lo que tengo que hacer, no sé, pues ya sé, le aplico la misma operación, cambio de, se la aplico al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces, al lado izquierdo tengo el cambio de la cantidad i, que es el cambio de 5 por t más 2. Y recuerdo las reglas básicas. Las reglas básicas son cambio de la suma es igual a la suma de los cambios, y cambio del producto es el cambio del primero por el segundo, más el primero por el cambio del segundo. Esas son las reglas básicas. Entonces aquí tengo una suma, así que tengo que separar el cambio del primero sumado con el cambio del segundo. El segundo está fácil, porque es una constante, entonces, en cambio una constante me da 0. Y mi cálculo se reduce a lo anterior, Profe, se reduce al cambio de 5 por t. ¿Sí? profe, Adelante. disculpe una duda pequeña, pequeña. La Ujú. constante siempre es cero en estos casos, siempre. Claro, una constante no cambia, así que su cambio es nulo. Ya, correcto. ¿Sí? Ya, pues. Eso es. En el caso anterior ya sabíamos lo que había pasado cuando estudiamos la página anterior, ¿no es cierto? El cambio de la función 5t, aquí abajo, ¿no? Lo que obtuvimos que era 5 por dt. Entonces lo puedo usar. Eso es 5 por dt. ¿Qué es lo que estábamos nosotros calculando realmente? Esto. Estábamos calculando el cambio de la función 5t más 2. A esa es la que llamamos i. ¿No? Y lo que obtuvimos que era 5 por dt. ¿No? Eh, en, en resumen, si es la función 5t más 2, el cambio de i resulta ser 5 por dt. Ahora, si i es una cantidad que tuviera dimensiones de longitud, o sea, yo estuviera midiendo en metros, esto sería longitud, ¿no es cierto? Este otro sería tiempo. Y el 5, por supuesto, tendría que ser, ¿no es cierto? Si hago el cociente de i partido de t, voy a obtener un 5. Pero de i era longitud y el de t era tiempo. Y longitud partido por tiempo es una velocidad. ¿Sí? Entonces, el 5 es la velocidad que le corresponde a ese cambio. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que tengo esta otra expresión. I igual 3, ese tiene que tener algunas dimensiones. Las vamos a indicar las unidades que tiene. 3t cuadrado más 2 por t menos 7. Esta es una suma
que tiene más términos nada más. ¿Mm? Y a mí me interesa estudiar el cambio de I. Eso es lo que yo quiero aprender, ¿no es cierto? Entonces, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Mm? La pregunta es cuánto vale el cambio de la función. Ya sé lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y tengo que, si quiero saber eso, yo tengo que el operador, ¿ah? La operación de calcular cambios tengo que aplicarla tanto al lado izquierdo como al lado derecho. La aplico al lado izquierdo y la aplico al lado derecho. Ahí está aquí en rojo la operación. ¿Sí? La aplico al lado derecho. Al lado derecho tengo una expresión que es 3t cuadrado más 2 por t menos 7. Entonces es una suma de varios términos, pues ya sé que la regla de la suma tiene que valer. Entonces aquí esto tiene que ser lo mismo que el cambio del primero, que es 3t cuadrado, más el cambio del segundo, que es 2t, más el cambio del tercer término, que es menos 7. El último está facilito, ¿sí? Porque es una constante. Ya sabemos que el cambio de una constante siempre es cero. Este que está aquí tiene la misma pinta, la misma apariencia, ¿no es cierto?, que el que habíamos visto antes, cuando vimos que el cambio de 5 por t era 5 por t. Por supuesto que el cambio de 7 por t va a ser 7, perdón, 7 de t. El cambio de 2 por t tendrá que ser 2 por dt. El cambio de constante por t tendrá que ser constante por dt. ¿Me siguen? De manera que este término que está aquí está fácil, ¿no? Esto, veamos por qué da eso igual, ¿no? Reforcemos por qué da eso. Porque este es el cambio del primero multiplicado por el segundo, más el primero multiplicado por el cambio del segundo. Y el cambio del primero es cero. Así que por eso que da 2 de t. El cambio de 2 por t da 2 de t. Y sobrevive solo ese término. Así que hasta aquí lo que tengo es que tengo el diferencial, allí al medio tengo 2 por dt. El otro era un 0. No, déjenme escribirlo bien, porque me quedó bien escrito. Me quedó un factor 2 y un diferencial de t más el 0. No se me confunde los colores, más el 0 del tercer término. Y este de acá se calcula igual. Entonces, lo que ocurre es que ahí vamos a tener, ¿no es cierto? El- Vamos a tener una fórmula que es un producto. Entonces, tengo el diferencial del primero, que es 3, multiplicando al segundo, que es t cuadrado, más el primero, que es 3, multiplicando el cambio del segundo, que es t cuadrado. Ah, me quedó un enredo. Dejen pasar todo eso. Ya, otra vez, limpiecito. Pongámoslo aquí separado solamente. Esa partecita va a ser el cambio del primero multiplicando al segundo. El segundo es t cuadrado. Más el primero, que es 3, por el cambio de t cuadrado. Sin embargo, nosotros teníamos una tabla de resultados, ¿ah? Esa tabla de resultados nos decía, cuando usted calcula el cambio de t cuadrado, les da 2t por dt. Cuando usted calcula el cambio de t cubo, le da 3 por t cuadrado por dt. Cuando usted calcula el cambio de t a la cuarta, le da 4 por t cubo por dt. Entonces podemos usar este resultado que está aquí para evaluar esa fórmula. Es decir, podemos reemplazar eso por 2t por dt. Y por supuesto que el primer término, el cambio de 3, que está allí, ese es 0. ¿Mm? Entonces, vamos viendo. Lo que está aquí corresponde a este cambio. Lo que está, lo voy a poner con otro colorcito, un colorcito verde. Lo que está acá corresponde a este otro cambio. Y el último era nulo. Entonces, en resumen, ¿qué tengo en total acá? ¿Mm? Tengo que el cambio de i es el cambio del 3t cuadrado que me dio un 0 más un 3 multiplicando a 2t por dt,
y el cambio del segundo que me dio un 0 más 2 por dt, y el cambio del tercer término que me dio un 0. Entonces aquí tengo 3 por 2 que me da 6, y hay una t por dt, y acá tengo los ceros no cuentan, me queda un 2 y un dt, más 2 por dt. Déjenme anotar eso en la página siguiente. Estoy haciendo esto bien lento, con calma, después vamos a hacer más rápido. ¿Mm? Déjenme anotar este resultado 6t por dt más 2dt en la página siguiente. Lo que tenemos hasta aquí es que el cambio de i nos dio, o ya me olvidé cuánto era, 6t dt, 6t dt más 2dt. Fíjense que el dt es factor común, o sea que esto se puede escribir como 6t más 2. Todo eso multiplicando dt. Y estoy listo. Ya llevé, ¿no es cierto?, la fórmula I igual a una cierta fórmula del tiempo, ya lo llevé a la forma I igual algo, otra fórmula nueva, por dt. Aquí está mi f, ahí está mi derivada, ahí está la derivada de la función. ¿Mm? Así que si ahora este dt que está ahí lo paso dividiendo, entonces tengo la velocidad, o la derivada de la función. ¿Mm? Y resulta 6t más 2. ¿Cuál es la función? La función original era, mandarla, 3t cuadrado más 2 por t menos 7. Esa es la función. Su cambio es esto. Ese es el cambio de la función. Este es el diferencial. Este es el cambio o diferencial. Su derivada es esto otro. Esta es la derivada o velocidad. Entonces, dado una función que me exprese, por ejemplo, posición, yo puedo calcular cambio de posición. Y si hago el cociente con el dt que está allá a la derecha, ¿no es cierto?, lo paso dividiendo, puedo calcular pendiente de la curva o derivada o velocidad. ¿Me siguieron? Sí, profe. Más, más o menos. ¿Alguien? Ya, más menos. Entonces, ese más menos es buena señal. ¿Mm? Vamos haciendo más ejercicios. Vamos a hacer suficiente ejercicio como para aprovechar la hora y hasta que nos dé y puedo hacer ejercicio, ¿ya? Sí, porque si entendemos esta operación, entonces vamos a saber derivar. ¿Mm? Eso es. Profe, disculpe ahí Sí, yo, la disculpe, pero me perdí un poquito cuando sumó los dos términos, ¿cierto? Eso lo entendí. Pero ya. luego de eso, eh, par- eh, sacó el común, que era el de t, ¿cierto? Sí, sí. Por Yo- por, por los términos. sí, espérate, voy a hacerlo todo de nuevo, de una sola tirada, Ya. ¿ya? Para que se Disculpe, cache profe, bien. que tenía duda ahí. No, no, para nada, no pidas disculpas. Si queremos aprender esta operación, ¿no? Yo quiero que ustedes aprendan esta operación sí o sí. ¿Mm? Y para eso vamos a hacer todos los esfuerzos. Entonces, la función de partida era esta: 3t cuadrado más 2t menos 7. La voy a escribir. La función de partida era 3t cuadrado más 2t menos 7. ¿Qué le hicimos? Le aplicamos la operación, calcule el cambio de ella, y esa operación tenemos que aplicarla a los dos lados de la ecuación, para que la igualdad se mantenga. Entonces, apliqué esa operación a la izquierda, pero también apliqué la misma operación a la derecha. Al 3t cuadrado más 2t menos 7. Ahora, esa es una suma de términos, entonces tengo que aplicar la regla de la suma. O sea, tengo que separar esto en el cambio con rojito, el cambio del primer término más el cambio del segundo término más el cambio del tercer término. Voy a llenar ahora, ¿no es cierto? El primer término es 3t cuadrado, el segundo es 2t y el tercero es menos 7. Veamos el primer término. ¿Mm? El cambio, aquí a la derecha, el cambio de
3t cuadrado. Ese cambio es de la forma constante por variable. Esta es una constante y la otra es una variable. Y fíjese lo que pasa cuando yo calculo el cambio de una cantidad constante multiplicada por una variable. En el detalle, ¿no es cierto? Primero tengo que calcular el cambio del primer término, que es el cambio de la constante, y ese multiplicarlo por el segundo término, que es el t cuadrado. Y a eso sumarle el primer término, que es la constante, multiplicada por el cambio de la segunda, que es el t cuadrado. ¿Sí? Pero las constantes no tienen cambio. Entonces, cuando yo hago esta operación, cuando hago el cambio de una constante por una cantidad variable, ¿ya? La constante es 3, la cantidad variable es t cuadrado, el resultado es ese. La constante sale para afuera y me queda el cambio de la cantidad variable. Entonces, eso lo voy a aplicar acá. Tengo la constante 3. Como es constante, la puedo sacar fuera del diferencial, porque eso es lo que me enseña el ejemplo que tengo aquí a la derecha. Entonces, esto es 3 por el cambio del t cuadrado. De la misma manera, de la misma manera, acá tengo otro término que es de la forma, igual que ese, es de la forma una constante, el 2 por una cantidad variable, que es t. Y el resultado de esto va a tener que ser como si el 2 saliera para afuera y multiplicara al cambio de t. Lo vemos al tiro porque funciona. Oh, negrito, disculpen, ahí tengo un tema con los colores. 2 multiplicado por el cambio de t. ¿Por qué es eso? Porque la fórmula, este es un producto de dos cantidades, ¿cierto? Una primera cantidad que es una constante y una segunda cantidad que es una variable. Y como es el producto de dos cantidades, esto es el diferencial de la primera, que es una constante, multiplicada por la segunda, que es simple y sencillamente t. Y a eso le suma la primera, ¿no es cierto?, multiplicada por el cambio de la segunda. Ahí está la primera, el cambio de la primera multiplicado por la segunda, y después tenemos, ahí está el cambio de la primera multiplicado por la segunda, más la primera multiplicada por el cambio de la segunda. Y como los cambios de las cantidades constantes son nulas, me queda lo mismo que antes. O sea, arriba me quedó 3 por cambio de t cuadrado, acá me quedó 2 por cambio de t. ¿Sí? ¿Se fijan? Si tengo 3 por t cuadrado, el 3 lo saco para afuera y me queda el cambio de t cuadrado. Si tengo el cambio de 3 por t, el 3 lo saco para afuera y me queda el cambio de t. Si tengo el cambio de 2 por t, el 2 lo saco para afuera y me cambia el cambio de t. Si tengo 5t a la 8, el 5 lo saco para afuera y tengo que calcular el cambio de t a la 8. Esa es la receta. Cada vez que hay un factor constante multiplicando, el diferencial, todo lo que tengo que hacer es sacar la constante para afuera. Entonces, en el segundo término, que está allí, el 2 es una constante, está multiplicando. Lo saco para afuera, pues me queda el diferencial de la otra cantidad que estaba ahí, que era el mero t que está ahí. El último término es trivial porque es una constante, pues ya sabemos que el diferencial de una constante es cero. ¿Qué hice a continuación? Hice un recordatorio, ¿no? Un recordatorio de una tabla que uno tiene que aprender de memoria. ¿No? Algunos elementos de la tabla son los siguientes. El diferencial de t es de t nomás. El diferencial de t cuadrado es 2t, con el es siempre se lee como un igual. En las letras como chiquititas que son. Voy a anotar con azulito y con una letra un poquito gruesa. Una tabla de valores importantes. El diferencial de t, bueno, es de t nomás. El diferencial de t cuadrado es 2t por dt. El diferencial de t cubo es 3t cuadrado por dt. El diferencial de t a la cuarta
es 4 por t cubo por dt. Hay una regla, ¿no es cierto? Diferencial de t a la n es n por t a la n menos 1 por dt. Esa regla es la que quiero usar aquí. Y como tengo al lado izquierdo, ¿no es cierto? Aquí donde estoy ahora, tengo el diferencial de t cuadrado, yo ya sé que esos 2t por dt, porque esta tabla me la tengo que aprender de memoria. Si una cosa que tiene que ejercitar uno cuando calcula diferenciales y derivadas, es saberse las derivadas básicas de memoria. Si no se las sabe, no tiene nada que hacer, vaya a estudiar otra carrera. Así es que esto que está allí es lo que vale 2t por dt. Y esto que está acá vale simple y sencillamente 2 dt. Así que si reemplazo, ¿no es cierto? Si reemplazo lo que tengo hasta aquí, tengo 3 multiplicando a 2t por dt más 2 por dt. Eso es lo que tengo. Solo que me doy cuenta que el término de t aparece en el primer resultado y también aparece en el segundo, en los dos términos. Por lo tanto, es común. Es un factor común a ambos. Si es un factor común, entonces merece y yo lo saque como factor común para afuera. Es decir, tiene que haber aquí dos términos, ¿no es cierto? Que cuando yo multiplico eso, tengo que recuperar la fórmula anterior. Y por supuesto que esos términos son 3 por 2 que da 6, el t que había, y el otro término es el 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el cambio de i, ¿no? Para esta función, hicimos calcular su cambio y nos dio esta fórmula. El cambio de i me dio, paréntesis, 6t más 2 por dt. Ahí ya calculé el cambio. Calculé el diferencial de i. ¿Qué puedo decir a continuación? Bueno, puedo recordar la fórmula y copiarla a la página siguiente y hacer algo con ella. Entonces voy a recordar lo que era la función misma. La función misma era i es igual a 3t cuadrado más 2t menos 7. Voy a recordar lo que era su cambio. Era 6t más 2, todo eso multiplicado por dt. Entonces aquí tengo la función. Aquí tengo el diferencial de la función. Y ahora quiero calcular su pendiente, la pendiente o la derivada. Este dt que está aquí lo paso dividiendo, me queda de i partido de t, esa es la derivada por definición, y vale 6t más 2. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Sí, está bien, está bien. Ya, están entrando. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Mm? Otro ejemplo. Pongamos una función similar a esta, pero puede que alguno de ustedes haya visto una pizca de cinemática en el colegio. ¿Mm? A veces a los estudiantes les enseñan algo que se llama el MUR y el MUA y les enredan la película con esas definiciones. En realidad son casos especiales de distintas fórmulas, nada más. Pero voy a poner un ejemplo típico del colegio. ¿Mm? Lo que voy a poner es X posición en metros, igual a la siguiente fórmula. Un valor constante, una constante que es la posición inicial. No importa, estoy escribiendo una fórmula nada más. Otro valor constante de sub 0, otra constante distinta, es una velocidad inicial. Después podemos interpretar por qué es inicial o no. Por ahora ese es el nombre. Que multiplica la variable t. Tiene que multiplicar una t porque una velocidad es una cantidad de metros partido por segundo. Si no multiplica a tiempo, metros partido por segundo multiplicado por segundo me da metros. Y metros lo puedo sumar con la posición inicial, que es metro, para darme la posición total, que es un metro. Entonces tiene que ser así. Y puede haber incluso un término extra,
que es un factor un medio, una cantidad dimensional, multiplicando un factor que también es una cantidad constante, que es una aceleración. ¿No? Una aceleración. Y esta fórmula que estoy escribiendo es la fórmula que vale para un movimiento con aceleración constante. Cuando si la aceleración es variable, no, esta fórmula no vale. ¿Sí? Y allí aparece esta cantidad t cuadrada. Entonces, sabiendo que x0, b0 y a sub 0 son cantidades constantes, y sabiendo que t es una cantidad variable, ¿no? T es variable, y x también es variable, claro, el tiempo cambia y por supuesto la posición va a cambiar como consecuencia de ello, yo puedo calcular el diferencial de esa fórmula. Es decir, puedo calcular el de x, el cambio de lo que está a la izquierda y el cambio de lo que está a la derecha. Profe, eso no es un lanzamiento de proyectil. Se relaciona con eso, pero después nos preocupamos de eso. Por ahora, pensemos que estamos haciendo una operación matemática que se llama diferenciación, cambio de la función. Sí, tiene que ver con ello. ¿Mm? Entonces, fíjense ahora, tengo el diferencial de la suma de tres términos, como lo que hicimos antes, pero con letras. Entonces tengo el cambio de la primera cantidad, más el cambio de la segunda, más el cambio de la tercera, el cambio de los tres términos, esto en medio de 0 por t cuadrado. El primer término es una constante, los cambios de las constantes son nulos, eso da cero. El segundo término es una constante multiplicando una variable, por lo tanto la constante sale para afuera, me queda b sub 0 por el cambio de la variable. El tercer término es una constante, un medio es constante, a sub 0 es constante, el producto de un medio por a sub 0 sigue siendo constante, y la otra cantidad t cuadrado es una cantidad variable. Por lo tanto, el un medio para sub 0 sale para afuera, queda un medio para sub 0 afuera, y tengo que poner aquí el cambio de t cuadrado. Pero el cambio de t cuadrado ya lo conozco. La fórmula es que es 2t por dt. Entonces, todo esto me da 0 más b sub 0 por dt, voy a poner con rojo el dt, más un medio de a sub 0 multiplicando a 2 y a t por dt. Y dt lo voy a poner con rojo. Lo quería poner con rojo. Ahí lo puse con rojo. Se ve que el factor común es dt. Así que esto lo puedo escribir allá. Y este 2 que está multiplicando se cancela con ese 2 que está dividiendo. Y me queda paréntesis. Saco factor común, tengo que poner paréntesis, si no está todo malo. Entonces aquí el factor común. Y el factor común de esta cantidad. De d sub 0 más a sub 0 por t. Ese es el cambio de x. El cambio de x me resultó esta fórmula. Entonces, ahora que tengo esa fórmula, la voy a anotar en la página siguiente. ¿Mm? ¿Qué es lo que dije? Dije, x es igual a x sub 0 más b sub 0 t más un medio de a sub 0 por t cuadrado. El cambio de x resultó ser b sub 0 más a sub 0 por t por dt. ¿No es cierto? Aquí está la función, la posición. Aquí está el cambio de posición. Y ahora, si hago el cociente de x dividido de t, voy a tener la velocidad. ¿Ah? Si el de t lo paso dividiendo, me queda b sub 0 más a sub 0 por t. O sea, la velocidad asociada a la coordenada x. B sub x es la velocidad. Entonces aquí tengo la derivada de x respecto al tiempo, o simple y sencillamente la velocidad componente x. O la velocidad de la dirección x, ustedes quieren, componente x. Se fijan que a esta fórmula le corresponde una fórmula de velocidad. Y uno se podría hacer la pregunta, ¿y si tengo una velocidad, podré calcular el cambio de esa velocidad? Claro, ¿por qué no?
La fórmula para velocidad, ¿no es cierto? La fórmula para la velocidad que obtuve es que la velocidad es v sub 0 más a sub 0 por t. Y por supuesto que ahí ya le puedo calcular su cambio. Nada me cuesta, ¿no es cierto? Anoto el cambio de dx a la izquierda, de x, igual al cambio de la fórmula que tengo a la derecha. V sub 0 más a sub 0 por t. Esa es una suma de dos términos, ya sé lo que tengo que hacer. Es el cambio del primer término sumado con el cambio del segundo término. El primer término es v sub 0, que es una constante, y el segundo es el cambio de a sub 0 por t, que es el producto de una constante por una variable. El cambio de toda constante es 1. Entonces aquí me queda, esto es una constante, el a sub 0, y esto otro es una variable, el t. Ya sé que las constantes salen para afuera. Entonces me queda a sub 0, pero esta constante a sub 0, multiplicando al cambio de qué? De t. Al cambio de t. Y eso es el cambio de velocidad. Entonces, el cambio de velocidad, aquí tengo cambio de velocidad, es proporcional al cambio de tiempo. Acá tengo cambio de tiempo. Y el factor de proporcionalidad es la aceleración. Y entonces hago el cociente cambio de velocidad partido por cambio de tiempo, que es la aceleración componente X. ¿Y qué obtuve? Ah, me salió fome la aceleración, me salió constante. ¿Lo siguieron? Si fijan, tengo una cadena de resultados. ¿Mm? Un resultado enlazado con otro. Si me dan una fórmula de la posición, yo le calculo su cambio, voy a obtener algo, otra fórmula, por dt. Si a la fórmula que obtuve le calculo su cambio, voy a obtener otra cosa por dt. Esta cosa que obtengo aquí es la velocidad, y esta cosa que obtengo acá es la aceleración. En el ejemplo lo que teníamos era esta forma. X igual a x sub 0 más b sub 0 t más un medio de a sub 0 por t cuadrado, con b sub 0, a sub 0 y x sub 0 contando. El cambio de x salió b sub 0 más a sub 0 por t, por dt. Aquí está la velocidad. El cambio de la fórmula de velocidad nos salió a sub 0 por dt. Aquí está la aceleración. La aceleración como función del tiempo para esta evolución, para esta posición como función del tiempo es fome. Nos salió, ¿no es cierto? Fíjese, para sub x como función del tiempo salió una aceleración constante. La velocidad componente x salió más entretenida, salió velocidad inicial más el valor constante de la aceleración multiplicando el tiempo. Entonces, si fijan, desde una fórmula de posición que tengo ahí arriba, puedo obtener una fórmula para la aceleración y para la fórmula velocidad. ¿Y cómo lo hago? Diferencio, diferencio, diferencio. ¿Mm? Entonces, ya que estamos mostrando el objetivo, entonces pongamos otras funciones. Sigamos ejercitando. Déjenme primero hacer un pequeño repaso de las fórmulas más importantes de diferencial. Y lo voy a poner con este lenguaje. ¿Mm? Diferencial de una expresión que sea un cuadrado de algo, siempre da dos veces ese algo por el diferencial del algo. Diferencial de una fórmula que sea elevada al cubo, siempre da tres, tres veces, tres veces, no me toma el azul, tres veces ese algo al cuadrado por el diferencial de ese algo. Calcular el diferencial de una fórmula que involucre elevar a la cuarta potencia siempre da
4 veces el algo elevado al cubo por el diferencial de ese algo. Esa es una... Y puedo seguir, ¿no es cierto? Voy a escribir otro al lado. Cuando yo tenga, porque las dedujimos en la clase pasada, y llevamos 2 clases de esto. Cuando yo tenga el diferencial de una fórmula que me involucre el cociente de 1 partido por algo, con paréntesis, porque se piensa mejor, siempre da, ups, siempre da menos 1 partido por ese algo al cuadrado por el diferencial de ese algo. Si la fórmula es el diferencial también de un 1 partido por algo, pero el algo ahora está al cuadrado, 1 partido por algo al cuadrado, siempre da menos 2 veces el algo elevado al cubo por el diferencial de ese algo. Si calculo el diferencial de una fórmula que involucre 1 partido por algo, pero ese algo elevado al cubo, siempre da, ustedes ya se están dando cuenta de cómo es la receta, 3 veces ese algo elevado a la siguiente potencia por el diferencial de ese algo. Apliquemos esas pocas recetas que hemos puesto ahí a un ejercicio. ¿Ya? Si tengo una tabla de diferenciales como esta, entonces yo puedo diferenciar expresiones que son de este tipo. Supongamos que me dicen que el movimiento está dado por esta expresión. 2 sobre t cuadrado. Siempre podemos preguntarnos qué dimensiones tiene el 2, cuáles son las unidades, qué sé yo, pero no me voy a preocupar ahora. Quizás voy a decir que este 2 realmente son 2 metros multiplicando a segundo cuadrado. Esas son sus unidades, ¿sí? Pero no las quiero escribir. Entonces, me gustaría calcular el diferencial y también me gustaría calcular la derivada, es decir, la velocidad. E incluso me gustaría calcular la aceleración, que es el cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo. ¿Ya? Entonces, para eso, diferencio esta fórmula, por la diferencia al lado izquierdo y al llado derecho. Entonces, acá vamos. Diferencial del lado izquierdo tiene que ser igual al diferencial del lado derecho. El lado derecho tiene un factor 2 sobre t cuadrado. Sin embargo, para facilitar la tarea, voy a hacer notar que, lo escribí aquí al ladito, que 2 sobre t cuadrado es lo mismo que 2 multiplicando a 1 sobre t cuadrado. ¿Sí? ¿No es cierto? Un entero allá a la derecha, un entero multiplicando una fracción, se multiplica el entero por el numerador, me da 2 por 1, 2, y se divide por el denominador. Eso es lo que quiero usar. Entonces, esta fracción que está aquí, la voy a escribir como si fuese 2 multiplicando a 1 sobre t cuadrado. No he hecho nada, he escrito lo mismo con operación de fracción. Pero ahora me doy cuenta que la primera cantidad es una constante y la segunda cantidad es una variable. Entonces ya sé, pues las constantes salen para afuera. ¿Se acuerdan? Delante. Así que el factor 2 lo saco para afuera. Voy a escribir que esto es lo mismo que el 2 sale para afuera y me queda el diferencial de 1 partido por t cuadrado. Y ahora miro mi tabla. ¿Cuál me sirve? Esa. Esa es la que me sirve. Lo voy a poner ahí. Lo voy a envolver con un círculo para que se aprecie. Y con colorcito verde. Ese verde, verde, así. Ya, ese verde. Esta es la que me sirve.
¿Qué está jugando el rol del cuadradito, el casillero cuadrado que puse en la La T, tabla? La T, ¿no es la T. cierto? Entonces, es claro que esto que está aquí, ¿no es cierto? Esa que está aquí, tiene que ser lo mismo que menos 2 sobre t cubo por dt, ¿no? T cubo por diferencial de d. O sea, que este resultado que está aquí es 2 multiplicando menos 2 sobre t cubo veces dt. Y 2 por menos 2 da menos 4 sobre t cubo dt. ¿Qué es lo que habíamos calculado? Habíamos calculado el diferencial de x. ¿Qué obtuvimos? Que vale menos 4 sobre t cubo de t. Lo voy a pasar limpio en la página siguiente. Entonces tengo a la izquierda, partí por x es igual a 2 sobre t cuadrado. Calculé su diferencial. Calculé el diferencial de 2 por 1 partido por t cuadrado, que es lo mismo. El 2 salió para afuera, me quedó el diferencial de 1 sobre t cuadrado. El diferencial de 1 sobre t cuadrado es menos 2 sobre t cubo de t. O sea que de x es menos 4 sobre t cubo de t. Déjenme poner en rojo el diferencial de x y en rojo el diferencial de t, porque luego quiero hacer el cociente entre esos dos. ¿Qué obtengo? Obtengo que la velocidad es esta combinación de x partido de t, se llama velocidad. Vale para esta fórmula, vale menos 4 sobre t cubo. Perfecto, puedo calcular una velocidad. Después le ponemos número. Por ahora es una función de la cual puedo calcular su velocidad. Perfecto, ya sé calcular velocidad. Y si quisiera calcular la aceleración sería el cociente, la aceleración componente x. Es el cociente, es el cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo. Entonces, si quiero calcular eso, necesito saber calcular dx. Pero está fácil, porque si dx me da menos 4 sobre t cubo, entonces el cambio de dx tiene que ser el mismo que el cambio de menos 4 sobre t cubo. Y esto que está aquí, también como antes se puede escribir como menos 4 multiplicando a 1 sobre t cubo. El primer factor es una constante, sale para afuera, y aquí el ladito, menos 4, y me queda el diferencial de 1 partido por t cubo. ¿Sabría alguno decirme cuál es la fórmula para el diferencial de 1 sobre t cubo? A ver si la memoria rápida de ustedes funciona bien. Menos 3 partido por t elevado a 4 por dt. Por dt. Bien, muy bien. Igual revisemos, ¿no es cierto? Aquí está. Debajo del rectángulo en verde, ¿no es cierto? Debajo del rectángulo en verde, allí tenemos el diferencial de 1 sobre algo al cubo. Eso es lo que usamos. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó acá? Menos por menos, da más. 4 por 3. Déjenme escribirlo en extenso mejor. Entonces tenía un factor menos 4, tenía un factor menos 4, y ahora apareció un menos 3 sobre t a la cuarta por dt. O sea, lo que tengo aquí es 12 sobre t a la cuarta por dt. Eso es dbx. Voy a escribir limpio acá. Dbx me salió 12 sobre t a la cuarta dt. Y por supuesto, si el cambio de velocidad lo divido por el cambio de tiempo, aquí el cambio de velocidad lo divido por el cambio de tiempo, lo que voy a obtener es la aceleración. ¿Y qué me da? Me da 12. Esta es la aceleración, esa operación. ¿Qué me da? Me da 12 sobre t a la cuarta. Y fíjense que con estas simples reglas están calculando ustedes
aceleraciones y velocidades de movimiento en que la aceleración no es constante. Fíjense, esa aceleración le salió 12 sobre t a la cuarta. Una gráfica de la aceleración, ¿sí? Aceleración componente X como función del tiempo, cuando la aceleración dada por la fórmula 2 sobre t a la cuarta es una cuestión así. Mientras que para una aceleración constante, la gráfica de aceleración versus tiempo es refome, todo el rato con lo mismo. Esta es más entretenida, es variable en el tiempo. Fíjense que esta gráfica de aceleración constante le correspondía a una velocidad que estaba dada por la fórmula constante inicial más constante por t, la ecuación de una recta. Esa es una gráfica de este tipo. Si la aceleración es constante, la velocidad tiene un comportamiento que crece linealmente con el tiempo. Mientras que acá, si la aceleración está dada por esto, la velocidad que habíamos obtenido estaba dada por, eh, ¿dónde está? Acá, menos 4 sobre t cubo. Entonces voy a hacer una gráfica de velocidad versus tiempo. Era menos 4 sobre t cubo. También tiene una pinta como la de arriba, pero por abajo, porque es negativa. Es negativa. Los tiempos son positivos, elevado al cubo sigue siendo positivo, invertido sigue siendo positivo, pero hay un signo menos al frente. Así es que es una gráfica. ¿Se fijan? Una aceleración variable como esta no tiene nada que ver con la otra. Son bien distintas. Una aceleración constante no tiene nada que ver con la otra. Así que la fórmula de aceleración constante que uno le enseña en el colegio, si es que se aprendió el momento de proyectiles, que le dicen, mira, si la aceleración es fome, constante, la velocidad es, sí, como, es lineal. Y la posición va cuadrática con el tiempo. Tiene una posición inicial, más una velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Uno se puede aprender eso. Eso es el diseño. Lo que nosotros estamos haciendo acá, darnos una posición dependiente de una manera extraña en el tiempo, ¿no? Para que nos dimos 2 sobre t cuadrado, obtener que la velocidad era menos 4 sobre t cubo, y obtener que la aceleración era 12 sobre t a la cuarta, eso es la universidad. ¿De acuerdo? Lo cual no quiere decir que nosotros no vamos a trabajar con el material del liceo. Sí, por supuesto, porque es muy interesante. Nos enseña harto usar lo que uno aprende del liceo, pero queremos tener la capacidad de calcular no solamente la cinemática del liceo, el estudio del movimiento que se enseña en el liceo, sino que los otros movimientos distintos. ¿Ya? Porque si aprendemos, si tenemos después una ecuación del tiempo en que el movimiento sea oscilante, ustedes tienen ese tipo de cosas cuando tienen las corrientes, entonces podemos tener derivadas de la posición con respecto al tiempo y podemos tener derivadas de la velocidad con respecto al tiempo. Y vamos a sacar cosas interesantes de eso. Así que si tenemos corrientes que son de la forma I sub 0 por coseno de omega t, debe ser interesante calcular qué es lo que es de I a de t. Sabemos que de I a t se va a relacionar con la inducción. Y también d cuadrado I a de t cuadrado. Perdón. Ya. La derivada de la derivada. Pero eso ya vamos a ver. Ya vamos a ver. ¿Sí? Lo que aprendamos de derivadas acá nos va a servir para circuitos. Lo que aprendamos de ciertos movimientos que involucran las derivadas para la mecánica nos va a servir para entender el proceso de carga de un condensador. Entonces, por eso es que es importante aprender a diferenciar y aprender a derivar. Estamos en la hora, creo que me pasé de tiempo por lo que estoy mirando. Me pasé como 10 minutos. Nadie me dijo nada.
Estábamos concentrados, profe. Estaba buena la clase. Estaba Ya. buena la clase. Bueno, entonces mañana, sábado, el aviso, por favor, pongan en el WhatsApp a sus compañeros, porque lo que hemos tratado de difundir, es que la sesión que íbamos a tener en la tarde, la vamos a hacer en la mañana, porque se generó un espacio en la mañana, alguien que no va a dictar una clase el sábado en la mañana, en el bloque de 11:10 a 12:30. Así que ese bloque lo vamos a ocupar nosotros en la mañana y así el horario mío en la tarde se libera. Creo que conmigo tiene la última clase, ¿no? En la tarde. No, El profe, sá- la última clase que tenemos en la tarde, por horario, es la de cálculo. la de cálculo. Sí. O sería bueno, ojalá que Carlos se la haga más temprano, porque así terminan antes. Sí, ya lo Probablemente, cambiaron, profe, ya tomaron ese horario. Sí. perfecto, porque ahí me dijeron sube para arriba y al Carlos lo subieron también. Genial, porque cuando me dijeron dije, no, qué bueno, porque yo me desocupo más temprano, ustedes se desocupan más temprano, todo va mejor si nos liberamos todo. ¿Mm? Correcto. Entonces mañana en la sesión de la mañana vamos a seguir haciendo ejercicios de diferenciación y con eso aprender a derivar. ¿Mm? Disculpe, profesor, en la mañana, ¿a Sí, qué hora dijo que partía la clase? el bloque mío va a partir, es la clase de las 11 a las 12:30, o sea, estrictamente de las 11:10 a las 12:30. Y no va a ser Ah, en línea. ¿Ah? Recuerden, esa sesión, o sea, está tomado el edificio Gantes, pero para el día sábado se consiguieron las salas del Departamento de Ingeniería Mecánica, primer piso. Y tengo entendido que nosotros vamos a ocupar la sala 101. ¿y va a existir la posibilidad de transmitir la clase, profesor? No tengo idea, porque eso depende si allí hay o no hay Cámara. cámara. Ya. Pero, eh, ¿cómo se llama este chico de apellido? Se me va el nombre. Jobert, Jobart, su compañero que siempre filma. El Jorrat. 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 Joaquín, ¿no? Joaquín probablemente va a estar filmando. Entonces, eh, tú, Roberto, estás en el WhatsApp del grupo, ¿no? Sí, hace poco me agregué en Ya, el de los compañeros de este año. pídele a Joaquín que te ponga eso en algún enlace, en Google Drive, en algún recurso, los videos, porque ¿Cómo se así tú llama puedes. él? ¿Joaquín? Joaquín Jorrat. Joaquín. Ah, ya, pues, ya, muchas gracias. Oh, ¿por qué no me lo Ya, comparten a perfecto. mí, a mí también, por favor? Se nos agradecería, en serio. Me gustaría también ese Suscríbanse, material. darle like. Sí, 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 no me molesta eso. De hecho, me gustaría en algún momento, Joaquín Jorrat. Ah, Jorrat, ahí está. Jorrat. Sí, me Ya acá. gustaría, de hecho, generarme en un futuro un canal de YouTube con estas cosas, desde mi manera muy particular de enseñarlo. Ya pues chicos, que estén muy bien, tengan buen descanso y nos vemos mañana. Ya, Chao, profe, profe. nos Chao, vemos. nos Ya, vemos. Nos vemos profesor. mañana. Chao, Chao. Muchas gracias. Chao. chao, chao.